como coordinadora la doctora Sandra Cruz. También tenemos el proyecto Evaluación de Extractos Tánicos de Caesa alpinia espinosa como alternativa para reducir el impacto ambiental en el proceso de curtición de pieles, que está desarrollado por el coordinador, doctor Gonzalo Aragarbay. Alimentación en cuyes utilizando módulos de avena verde hidropónica como alternativa en la producción en zonas rurales, coordinado por el doctor Patricio Núñez. Y finalmente, el proyecto Selección de aislados de tricoderma con potencial biocontrolador del agente causal de la pudrición blanca de la cebolla, coordinado por el doctor Michel Leiva. En principio, conversar un poquito sobre el currículum del primer expositor, del doctor Patricio Núñez, que es ingeniero zootecnista, magíster en gestión de proyectos socioproductivos, magíster en administración y marketing, PhD en ciencias agropecuarias, docente investigador de la Facultad de Agropecuaria de la Universidad Técnica de Ambato. Tiene alrededor de 40 capacitaciones, docente universitario por más de 20 años. En la generación de conocimiento se han publicado más de 100 documentos entre artículos de alto impacto regional, proyectos y tesis. Tengo el gusto de presentar, en este caso, al doctor Patricio Núñez y le voy a dar paso para que realice su exposición de su proyecto de investigación en un tiempo de 10 minutos. Doctor Patricio, si es tan amable. Vamos a esperar un momento, solamente nos vamos a conectar, nada más, con el doctor Patricio Núñez. Buenos días. Buenos días, doctor, si es tan amable, ¿nos podría ayudar con la presentación? Voy a dejar de compartir. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, sí se le escucha. Sí, se le escucha. Le escucho bien. Si es que nos puede ayudar tal vez con la presentación, doctor Núñez. En eso estoy, pero tengo complicaciones con mi internet y Ya, ahí está, ahí sí puede tal vez ya compartir. no. Ahí, si es tan amable, ya está. No. Bueno, en todo caso, me gustaría, debido a las complicaciones, voy a empezar a hablar. El proyecto es sobre el cultivo de hidroponía en zonas rurales, tanto de Quero y Ceballos, enfocado básicamente a Sí. pequeños productores. ¿Sí me escuchan? Sí, está habilitado, Y doctor, para que pueda compartir en forma simultánea ya su presentación. déjeme un momentito. No, tengo complicación con mi computadora. Bueno, en todo caso voy a seguir. Les había dicho que el proyecto estaba enfocado para pequeños productores. Como introducción podemos hablar de que es una técnica ya muy antigua. Sin embargo, el desconocimiento en zonas rurales, especialmente en pequeños productores, es muy amplio. No conocen de esta técnica en alguno de los casos. Y también otro de los problemas es que
son propietarios de pequeñas extensiones de terrenos. Esto ha surgido básicamente la necesidad de crear proyectos enfocados hacia los pequeños productores, y en este sentido es la hidroponía. El cultivo de pastos hidropónicos para pequeños productores. En el proyecto se hizo el cultivo de la avena hidropónica con diferentes dosis, sistemas de siembra. Uno de los objetivos obviamente fue primero identificar a los pequeños productores de las zonas rurales de Quero y Ceballos. El siguiente objetivo era, o es, o fue más bien dicho, la producción de avena para la alimentación de cuyes. Esto se realizó en cuyes que se empezó desde los 2 meses de edad hasta que lleguen a la reproducción. Y por último, uno de los objetivos específicos fue el cálculo de la rentabilidad. No sé si me están escuchando. Sí, sí, le escuchamos, doctor. Sí. Ya. En este sentido, el proyecto fue aceptado dentro de los pequeños productores. Se realizó pruebas para ellos, de tal manera que ellos vean las bondades y las ventajas de lo que es el cultivo hidropónico, en este caso los pastos hidropónicos. En el proyecto hubo muchos resultados positivos. Uno de ellos es que es un alimento que puede ser cultivado en una pequeña extensión, en un pequeño invernadero. Y las ventajas es un alimento inocuo. Otra de las ventajas es que es un alimento de alta calidad. Y obviamente es ideal para la alimentación de animales tras patio. También se hizo el cálculo de costos y en realidad si comparamos con los pastos tradicionales, el alimentar con pastos hidropónicos pues resulta muy económico. En lo que es productos, nosotros pudimos publicar 4 artículos científicos en bases de Scopus y uno en bases regionales. También se pudo incluir algunos estudiantes para que hagan sus prácticas preprofesionales, sus tesis de pregrado. Básicamente sería eso. Y por último, como conclusión, podemos decir que obviamente es un alimento, en lo que se refiere a la avena, muy apetecido por los animales y nos ha dado resultados muy positivos, ganancias de pesos considerables, conversiones alimenticias y la parte económica que es reducción de costos de producción. Consecuencia, se puede y se debería, en este caso, tratar de que nuestros pequeños productores se dediquen al cultivo de pastos hidropónicos con el objetivo, obviamente, de producir más carne y, por ende, mejores resultados económicos. No sé si hay alguna pregunta. No sé si tenemos alguna pregunta, si no, le daríamos las gracias al doctor Patricio por su intervención, explicándonos un poco acerca del proyecto, las ventajas que este ha traído a la parte de la comunidad y la relevancia en sí del proyecto a nivel de la facultad, ¿no? Porque estamos cumpliendo con uno de los indicadores de calidad importante a nivel de la universidad. Pues me parece que no tenemos preguntas. Le agradezco, doctor Núñez, por su intervención. Ya me disculpa, lamentablemente no pude conectarme mi presentación, entonces creo que la conexión igual está un poquito mal. Sin problema. Gracias a todos. No sé si me escuchan.
Sí, le escuchamos. Ya, le Ya, agradecemos. yo me retiro eh, entonces. Gracias y hasta Muchas una gracias próxima también. oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Continuamos con la doctora Sandra Cruz. Vamos a hacer primero explicar un poquito acerca del currículum de la doctora Sandra Cruz para darle paso a, en este caso, a su intervención explicándonos sobre el proyecto. Bueno, la doctora Sandra Cruz es doctora en medicina veterinaria, máster en medicina preventiva veterinaria, PhD en microbiología y genética molecular, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Ambato. Tiene alrededor de 25 capacitaciones, docente universitario por más de 20 años, trabajos de gestión en el área médica. También en la generación de conocimientos se han publicado más de 13 artículos de alto impacto y también regional. Entonces, tengo el gusto de presentar a la doctora Sandra Cruz y en este momento me permitiría compartir su presentación. Muy buenos días. Iniciamos con la presentación sobre el proyecto de investigación evaluación de la calidad microbiológica de la carne de pollo que se expende en el Cantón Ambato. La carne de pollo como fuente nutricional de proteína de alto valor biológico de origen animal es la más consumida en el Ecuador, donde el consumo per cápita fluctúa entre 30 a 32 kilogramos por año y hay altas producciones entre 230 y 250 millones de pollos de engorde, que de donde se abastece este rubro nutricional para la población. Pero que la carne de pollo, por estas mismas características nutricionales que tiene, es un producto perecedero que es muy factible de contaminarse con microorganismos. ¿Por qué? Porque ante todo hay que garantizar la inocuidad de las carnes que se consumen, y estos productos avícolas, tanto en su beneficio como en el expendio, es muy factible. Hay muchos puntos críticos, hay varios puntos críticos de control donde las carnes pueden contaminarse. Que se pueden contaminar, lo mismo con bacterias, hongos, con otros parásitos, pero que el 90% de estas contaminaciones se responsabilizan a las bacterias produciendo estas enfermedades de transmisión alimentaria. Dentro de estas enfermedades de transmisión alimentaria, las más frecuentes son las producidas por Campylobacter, Salmonella, Escherichia coli y Listeria monocytogenes, que fue sobre las que nos centramos para investigar tratar de aislar a través de medios de cultivo selectivos y posteriormente enviar a identificación molecular. Los objetivos de este proyecto, en primer lugar, evaluar el grado de contaminación basado en el número de unidades formadoras de colonia, de muestras que se tomaron tanto al final de la cadena productiva en los camales, cuando ya la carne está lista para salir a distribución, y en diferentes locales de expendio. Locales de expendio que tienen licencia de funcionamiento, y también se investigaron en puntos informales de expendio de carne de pollo. También se identificaron los principales agentes patógenos contaminantes por técnicas microbiológicas, bioquímicas, moleculares. ¿Por qué? Porque primero hicimos aislamiento en medio selectivo, algunas pruebas bioquímicas que pudimos hacer acá en el laboratorio, y como les decía, la identificación molecular, que es la definitiva.
Una vez con estos datos, caracterizar el comportamiento epidemiológico de estas contaminaciones y los factores de riesgo que están asociados a ello. En cuanto al conteo de mesófilos aerobios, pudimos observar que en los puntos establecimos una variable cualitativa, que es la calidad microbiológica en base al número de colonias por placa, pero la variable cuantitativa ya sí establecimos el número de colonias por gramo de carne. Pudimos constatar que sí hay diferencia entre el conteo de mesófilos aerobios entre los puntos de expendios que tienen licencia y los puntos informales. Aquí, al realizar esta comparación, vemos que sí hay diferencias tanto en el número de colonias, el número de unidades formadoras de colonias por gramo de carne, como en la calidad microbiológica que se evaluó en alta, moderada o baja, en dependencia del número de colonias por placa, y también observamos cómo hay mayor afectación en los locales informales, o sea, la calidad microbiológica es más baja en los locales informales, al igual que el número de unidades formadoras de colonia. ¿Esto qué nos dice? En primer lugar, la presencia de microorganismos mesófilos aerobios nos permite determinar la contaminación de un alimento. Nos dice sobre todo, que hay mala manipulación, malas prácticas en el procesamiento, en el expendio, pero no nos dice qué microorganismos. ¿Por qué? Porque en el conteo de mesófilos aerobios se puede contempla tanto bacterias como hongos filamentosos o también levaduras. Entonces aquí nos da un grado de contaminación, pero no nos dice qué microorganismo es el que está actuando. Como pudimos observar aquí, la media del número de unidades formadoras de colonia está 6.53 por 10 a la 7 en los locales con licencia y 8.74 por 10 a la 7 en los locales informales. Y la norma ecuatoriana establece como un máximo de 1 por 10 a la 7. O sea, entre 1 por 10 a la 5 a 1 por 10 a la 7, y vimos que tenemos 6 por 10 a la 7, 8 por 10 a la 7. Hay normas en Latinoamérica que son más estrictas y el máximo es 1 por 10 a la 5, pero podemos constatar que en ambos casos, tanto en locales con licencia como locales informales, tenemos un elevado número de unidades formadoras de colonias, lo que indica la contaminación de estas carnes, que puede deberse a diferentes causas como el procesamiento, el transporte, la cadena de frío, o sea que la manipulación y la higiene sanitaria están muy relacionadas con el conteo de mesófilos aerobios. Una vez que realizamos todas las pruebas bioquímicas y hicimos el aislamiento, se pudieron identificar molecularmente diferentes bacterias. Nos habíamos enfocado fundamentalmente en coli, salmonella, listeria, pero cuando se hace la identificación molecular, vimos que el mayor % que se identifica es de la especie Proteus mirabilis, una enterobacteria, Escherichia coli y Shigella, todas son enterobacterias, bacilo gran negativo. De Salmonella entérica solo se identificaron en 2 muestras, o sea, de 133 muestras que se enviaron a identificar, podemos ver cómo más de un 30% corresponde a Proteus mirabilis, también Escherichia coli, que son las que predominan. Pero sí hay un 7% de Shigella sonnei,
y ya otras especies de echerichia que no es muy frecuente, pero que sí se está identificando en la actualidad, que es la Ferguson. Entonces, contrario a lo que esperábamos encontrar mucha salmonela, no la encontramos. ¿Por qué? Hay, en el caso de los medios selectivos que se utilizaron, McConkey y el XLD, para enterobacterias, pero Proteus y Salmonella tienen un comportamiento bioquímico y morfológico muy similar. La diferencia se dio ya en la identificación molecular. Pero también aparecen otro grupo de bacterias que son mucho menos frecuentes, incluso bacterias que no están reportadas en el Ecuador y que aparecen en este estudio, como el Mammalycoccus, Enterobacter, la Curtia gibsoni, el Bagococcus, las comamonas, o sea que son especies muy raras que no están reportadas en el Ecuador y se han encontrado en estos estudios. Especies que no son tan importantes por las enfermedades que producen, sino sobre todo porque son muy resistentes a las altas temperaturas y también porque son portadoras de genes de resistencia a los antibióticos. Y sabemos que la antibioresistencia en la actualidad es considerada una epidemia silente de gran importancia porque no solo afecta a los animales, sino también a las personas que consumen estas carnes con residuos de antibióticos. Y al evaluar los factores de riesgo asociados a estas contaminaciones de las carnes, evaluamos básicamente relacionando la higiene del local, la conservación de las carnes, las medidas de protección del vendedor, relacionándolas con la calidad microbiológica. Y en todos los casos observamos que en los puntos de expendio informales se observa una diferencia significativa con respecto a los puntos que tienen licencia de funcionamiento, en tanto en higiene de local como en la conservación de las carnes, porque las condiciones no son las adecuadas en los puntos de expendio, como en las medidas de protección del vendedor. O sea, que tanto la higiene del local, las medidas de protección del vendedor, como la conservación de las carnes, se relacionan directamente con la calidad microbiológica de las carnes, haciéndolas en muchos casos no aptas para el consumo humano. Como producto del proyecto tenemos 3 artículos científicos en diferentes procesos, enviados, en corrección, en elaboración, 6 tesis de grado, 3 presentaciones que se han hecho a la comunidad universitaria. Nos queda como resultado de este proyecto un cepario con 133 muestras de bacterias que están identificadas molecularmente y a partir de las cuales se pueden hacer distintas investigaciones también muy importantes. Y en nuestro proyecto, aparte de las tesistas, también 2 estudiantes que participan como ayudantes de investigación. Hasta aquí, de forma resumida, los resultados hasta el momento que tenemos de nuestro proyecto. Excelente presentación. Muchísimas gracias, doctora Cruz. Muy importante los resultados, en especial en el ámbito de inocuidad alimentaria. Vamos a continuar en este caso con el siguiente expositor. ¿Me permiten un momento? El siguiente expositor, en este caso el doctor Michel Leiva. Voy a leer un poquito acerca de su currículum. Graduado de ingeniero agrónomo en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas.
En 1998 combina su maestría en biotecnología vegetal en el Instituto de Biotecnología de las Plantas. En el año 2002, su doctorado en ciencias agrícolas. Lo defiende en el año 2008 en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas. Autor y coautor de 118 artículos científicos, jefe de unos 10 proyectos de investigación. Ha formado a otros 20 proyectos también. Ha presentado más de 50 trabajos en eventos internacionales. Ha sido profesor en pregrado, en posgrado, también en 5 programas de maestría. Actualmente desempeña la función de docente líder de la Universidad Técnica de Ambato. Es un gusto para mí presentar al doctor Michel e iniciamos con su presentación. Bien, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Daisy. También gracias a todos los invitados por darme la oportunidad de poder socializar los resultados de un proyecto que ya desde el mes de marzo del 2022 ya culminó y que bueno, ya tenemos la resolución respectiva. Este proyecto, bueno, ha sido, la principal motivación ha sido dirigida hacia seguir precisamente por la línea de incrementar la sostenibilidad en los sistemas de producción agrícola, en particular con una problemática que en la región sierra del Ecuador, en algunas provincias, sobre todo en Tungurahua, ha sido una limitante en la producción de cebolla blanca. De cebolla, perdón, de cebolla, en este caso cebolla roja, también cebollas blancas pueden ser afectadas por este agente fitopatógeno. Dando una breve introducción sobre la parte del desarrollo de esta enfermedad, debemos decir que por vez primera en 1841 en Reino Unido fue identificada la presencia de este patógeno. En 1915 ya se informó la presencia del mismo en el continente americano, básicamente en Argentina, que es uno de los países mayores productores de ajo en el continente americano. Y para el caso de la provincia Pichincha, en el año 1988, Garcés determinó la presencia de Sclerotium cepivorum en algunas muestras de ajo que se cultivaban en dicha provincia. Los daños que puede causar este patógeno pueden ser muy variables en dependencia de las condiciones bioclimáticas, de los factores edáficos y también de las variedades que se siembran. De manera general, debemos decir que se tipifican en un porcentaje de 5 a 10% en campos donde se realizan rotaciones. Sin embargo, en aquellos lugares donde se insiste en el monocultivo, las pérdidas pueden ser superiores al 50%, incluso en algunos lugares no se cosecha prácticamente nada con valor comercial. Debemos decir que acerca de la taxonomía de este agente fitopatógeno ha ido evolucionando en la misma medida que se han desarrollado herramientas para el diagnóstico y la detección. En algunos casos siempre se manejaba al inicio que Sclerotinia sclerotivorum era causante, en el caso de la cebolla, de esta pudrición. En otros casos, en el caso del ajo, se hablaba de Sclerotium cepivorum, mientras que en la actualidad se sabe que en la mayoría de los casos estamos nos refiriendo a una nueva especie conocida como Stromathinia cepivora, que lejos de ser un Bacillomycete es un Ascomycete. Para el control de esta enfermedad se ha usado mucho de los químicos y en particular de un producto conocido como Proximidon, que en algunos casos para el tratamiento de semilla ha tenido algún que otro resultado. Sin embargo, para el control y manejo en condiciones de campo se ha visto que en los últimos tiempos ha perdido la eficacia. Es por ello que ante esta disyuntiva tratamos de precisamente, nos hemos motivado a apostar por los sistemas de buscar y prospectar sistemas y microorganismos nativos de los suelos aquí, al menos en la provincia de Tungurahua, donde se cultivaban cebolla, aspirando que podríamos seleccionar algunos candidatos de tricodermas que quizás pudieran tener actividad antagónica contra Stromathinia cepivorum. Es por ello que el 22 de agosto del 2020 tuvimos la suerte que se nos apoyaran a aprobar este proyecto con esta resolución que les comparto. Dentro de los avances del proyecto podemos decir que, bueno, en 10 localidades de diferentes cantones de la provincia de Tungurahua, como aparece acá, estuvimos haciendo una prospección y un levantamiento de la presencia, en este caso, del patógeno. Dentro de los aislados
en sus características culturales, debemos decir que aunque hubo homogeneidad, en ciertos casos tuvimos aislados que no se ajustaron a las características culturales en las colonias desarrolladas en el medio de cultivo PDA, y en su mayoría sí existieron aislados que se ajustaban a lo que Stromathinia produce, que es la producción de microesclerosis en este medio de cultivo. Para el caso de los aislados nativos de tricoderma, se utilizaron varios métodos para poder prospectar los aislados a partir del nicho suelo. Y el primer método que incursionamos fue el método de inclusión de raíces de plantas sanas. ¿Por qué? Porque asumíamos que quizá la diferencia en algunas plantas que no se enferman en condiciones de campo debe ser a las microbiotas que poseen. A su vez, también acompañamos con un método muy extenso para lo que es la parte de recuperación de microorganismos eficientes a partir del suelo. Y en este caso hicimos dos variantes, el método de tarrina, suplementados con afrecho de arroz y harina de pescado. Y también utilizamos un método muy natural, que es el método de utilizar el endospermo de coco, en este caso coco partido, que también pueden ser un método de cebo bastante interesante. También utilizamos el tercer método, que fue el método de ilusiones seriadas, un método clásico para evaluar todo lo que es la parte de fracción cultivable a partir del suelo. Y bueno, como resultado de eso, utilizamos en este caso el medio agar rosa bengala, que es un medio bastante selectivo para algunos microorganismos del suelo. Dentro de los aislados que logramos obtener a través de dichos métodos, tenemos por ejemplo el aislado P10M2, que tiene características de un crecimiento pronunciado, un reverso que tiende a producir alguna pigmentación amarilla, pero no tan acentuada, y con textura micelial del tipo, en este caso, pulverulenta. Bien. Tenemos también un segundo aislado que fue el P4M2. Tiende a tener textura un poquito más elevada, un poquito más algodonosa. Sigue teniendo un reverso con colores blanquecinos y algunas tintes o pigmentaciones amarillentas. El aislado P5M1, en particular, no desarrolló mucho micelio. Tuvo sectorización de las colonias con la presencia de coloraciones verdes debido a la producción de conidios y conidóforos, más en los extremos no formó tantos conidios. Tenía la característica cultural de producir una amplia difusión de pigmentos amarillentos en toda la colonia. Por último, el aislado P6M3 también tuvo la formación extensa y profusa de conidóforos y conidios en toda su superficie y, como pueden apreciar en el reverso, blanquecino sin pigmentación. En cuanto a las características morfológicas evaluadas a través de claves taxonómicas, pudimos ver que existió cierta similitud en los promedios del diámetro de hifa, del diámetro de conidio y longitud de fialides, por lo cual podíamos asegurarnos morfológicamente que estábamos en presencia de especies del género Tricoderma. En base a los microcultivos establecidos en condiciones in vitro, logramos ver que la arquitectura de los conidóforos es muy similar. Siempre me gusta hacer algunas observaciones en cuanto a la taxonomía y claves taxonómicas micológicas. Muchas veces se derivan de algunas otras analogías en los sistemas biológicos, como en el caso, por ejemplo, de Tricoderma. La mejor manera de explicarse a un estudiante es decir que se parece mucho a este pinito conocido como Piscias avius. Esta es la morfología que podemos describir en el caso de los aislados de Tricoderma. Y desde el punto de vista de los ensayos que se montaron, se montó un ensayo para evaluar la parte de antagonismo in vitro utilizando el método de confrontación dual. En él se elige como medio cultivo PDA, se pone a crecer en igualdad de condiciones tanto el patógeno como el candidato de cepa que pudiera tener capacidad. Para el caso del aislado P10M2 de Tricoderma, se observó que al cabo de los 7 días no inhibió significativamente el crecimiento micelial del patógeno. Y a partir de un punto se detuvo el crecimiento, lo cual no denota buenas características como potencial agente biocontrolado. Para el caso P4M2 del aislado de Tricoderma, igual, de manera similar, aunque creció un poco más y sí inhibió en esta zona de confrontación, sí inhibió un poco, sin embargo, se detuvo el crecimiento. En el caso del PM5, incluso detuvo su crecimiento mucho antes de que existiera la confrontación IFAR.
Sin embargo, el aislado P6M3, como se puede apreciar en la diapositiva, sí tuvo una cierta influencia sobre la inhibición de crecimiento micelial, como se observa en esta zona de aversión. Incluso hay una pequeña zona que desde el punto de vista cultural aparentaría como que existió actividad enzimática. Sin embargo, a través de los microcultivos se apreció que no existió ninguna. Pero sí, este aislado dentro de los 4 es el que mayor potencialidad tiene. Sin embargo, es un aislado que ante los ojos de los productos biológicos comerciales que existen en algunos otros manejos biológicos, debemos decir que solamente se detuvo, aunque inhibió, pero no fue capaz de crecer sobre la colonia del hongo fitopatógeno, lo cual muchas veces no es deseable para implementación en campos invernales. Estas son algunas de las imágenes que compartimos de los ensayos montados en condiciones de laboratorio. También nos dimos a la tarea de ver qué tipo de interacciones IFAL existían a nivel microscópico. Y en el caso del aislado P10M2, debemos decir que sí se vio crecimiento quimiotrófico, incluso crecimiento espiralado abrazando las IFA en este caso, Stromatina cerevisiae. Bien. En el caso de P1M1, se vio algo que parecía que había contacto IFAL, sin embargo se limitó el contacto IFAL. Evitaron el contacto IFAL, lo cual por supuesto ya es un indicativo a nivel microscópico de que no tiene buen potencial biocontrol. En el caso de P4M2 se presentó la parte de arrollamiento IFAL, incluso más profuso que en el primero que les compartí, pero no se pudo observar ni lifis ni la parte de granulación celular. En el caso de P6M3, coexistieron las IFAs tanto del patógeno como del potencial agente biocontrolador sin observarse ningún tipo de mecanismo de interacciones IFALes. Como conclusiones de este trabajo, se logró aislar 4 aislados cepas nativas de tricoderma asociadas al cultivo de cebolla, pero con una débil actividad antagónica. Sin embargo, se sentaron los protocolos, se decidieron cuáles fueron los métodos más efectivos para hacia futuro se deseara prospectar cepas nativas y crear un cepario y a partir de ahí desarrollar un producto comercial. Esto tiene un gran valor metodológico. A su vez, se aisló el agente causal de la pudrición blanca, a diferencia de lo que decían algunas agencias de agrocalidad, que se trataba de esclerotina y esclerotiderol. No, en el caso del 90% de nuestros aislados se trató de Stromatina cerevisiae, algo que no se conocía hasta el momento. Y en el caso de los ensayos que tratamos de ver desde el punto de vista de microcultivo, se observó una débil actividad biocontroladora de algunas cepas a través del cultivo dual. No se observó producción de compuestos volátiles con actividad antifúngica, sí algunos compuestos difusibles que limitaron en alguna medida, pero no se observó la parte de lisis enzimática. Sin embargo, en algunos aislados, en 2 de ellos, se logró ver un comportamiento interesante en la parte de arrollamiento IFAL, adhesión IFAL, y en algunos casos una pequeña lisis de IFAL de la cepa. Por supuesto, en base a la experiencia desarrollada en este proyecto, recomendamos para investigadores o personas que deseen incursionar y profundizar en este campo, recomendamos que el método de aislamiento directo fue más efectivo utilizando como medio selectivo agar rosa bengala. También sugerimos que en el caso de los aislados de tricoderma se debería tratar de hacer proyectos a futuro para todo lo que es la parte de genotipado. Y para ello sugerimos que se pueden utilizar las regiones 1 alfa-TEF de factor de elongación transicional, también algunos genes que tienen que ver con la camodulina y beta-tubulina para hacer barcoding en esta especie. Finalmente, pensamos que sería interesante en proyectos futuros desarrollar la parte del efecto que pueden tener estas cepas nativas sobre la promoción del crecimiento vegetal, que sería un mecanismo interesante que no se estudió en este proyecto. Como producción científica debemos decir que se producieron artículos 1, se producieron también algunos artículos regionales, como pueden apreciar, y bueno, eso también fue algo interesante para nuestra facultad. Hasta ahí, muchas gracias, doctor. Excelente presentación. Muchísimas gracias, doctor Michel. Muy interesante para la carrera de agronomía y también para los estudiantes que se involucren en todo lo que conlleva esta área de estudio. Le agradecemos. Gracias. Y vamos a continuar. En este caso,
con el doctor Gonzalo Aragabay. De igual manera vamos a permitirnos leer un poco sobre su currículum, obviamente en este caso bastante resumido, pero que da a entender los profesionales que tenemos aquí en la facultad. El doctor Ramón Gonzalo Aragabay Yungan es ingeniero zootecnista, magíster en ciencias agropecuarias y recursos naturales, PhD, dentro del programa de doctorado en veterinaria, docente, investigador universitario de la Facultad de Ciencias Agropecuarias en la Universidad Técnica de Ambato. Tiene alrededor de 40 capacitaciones, docente investigador por más de 10 años. En la generación de conocimientos se ha publicado alrededor de 10 artículos de alto impacto y regional. Es para mí un placer presentar al doctor Gonzalo que nos explique un poco sobre su proyecto, que les comento un poquito. Este proyecto recién va a ser aprobado. Vamos a iniciar con los resultados un poco a nivel de este semestre que viene, pero nos va a contar sobre en qué se enmarcan sus objetivos y sus resultados esperados. Le doy paso, doctor Gonzalo. Muchísimas gracias, ingeniera. Muy buenos días con todos los presentes en esta reunión. Bueno, aprovecho estos momentos para pues, compartirles el tema de investigación que se va a desarrollar en el presente año a través del financiamiento de la DID, de la universidad. El proyecto pues titula La evaluación de extractos tánicos de calcespinia espinosa como alternativa para reducir el impacto ambiental en el proceso de curtición de pieles. Es un proyecto pues prácticamente que nace desde la problemática ambiental por el uso de curtidores de carácter químico, básicamente el cromo 3, ¿no? Y que el cromo 3 ha sido uno de los elementos químicos más utilizados, más difundidos en la industria de la curtiembre, y que básicamente tiene diferentes aristas de preocupación en la actualidad, tanto desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de salud, ¿no? Para las personas y también para todo el ser vivo que pues habita estos ecosistemas cercanos a estas industrias. Básicamente desde el punto de vista de salud, el cromo 3 pasa o se transforma una vez que ya ha sido descargado en los afluentes, en los ríos especialmente, pasa a convertirse a cromo 6 y que básicamente son elementos cancerígenos para los seres humanos. Además de esto, también desde el punto de vista ambiental, se vuelve una parte pues que atenta contra el equilibrio del medio ambiente. Entonces, lógicamente, una de las estrategias que se busca es la utilización de curtidores de tipo o de origen vegetal, ¿no? Que sean un poco más amigables con el ambiente, que tengan no estas características nocivas contra todo este ecosistema que está alrededor. Entonces, en ese sentido, pues, se ha venido ya investigando hace algunos años, ¿no? El uso de productos de carácter vegetal, ¿no? Especialmente algunas arbustivas que tienen dentro de sus componentes altas cantidades de metabolitos secundarios. Básicamente, las más usadas ha sido la calcespinia espinosa, conocida también como tara o guarango, ¿ya? Estas características de este producto, que tiene alrededor entre 40 a 60% de taninos, y que los taninos han sido utilizados básicamente tanto para la búsqueda de beneficios en la alimentación animal, ¿no? En la última década ya se ha ido identificando los beneficios, especialmente por su aprovechamiento de la proteína en las dietas de rumiantes, y con ello pues beneficia a la performance de la producción. Y por otra parte, también estos taninos no únicamente tienen estos beneficios, sino también en la industria de pieles, ¿no? En la industria de los cueros. En ese sentido, entonces, al tener una alta cantidad de taninos, pues se propone la utilización ya no de harinas. Generalmente las investigaciones utilizan harinas o polvos liofilizados de estas semillas, de este arbusto. Lo que se pretende es utilizar ahora, pues, a través de extractos, sea extractos acuosos, como también extractos de carácter alcohólicos, para la intervención en estos procesos de curtición. Por otra parte, también hay que tener en cuenta de que según el sistema de producción animal, ¿no?
especialmente las pieles de ganado vacuno, ovino y caprino, son las pieles más utilizadas para la transformación, especialmente calzado y otro tipo de productos textiles, pero en función del sistema de producción, muchas de las veces las pieles son maltratadas o dependiendo también el sistema de alimentación, las pieles pueden tener diferentes características, calidad, y en función de estas características, estos productos químicos como el cromo 3 pueden ser utilizados en mayor o en menor cantidad, ¿ya? Y obviamente pueden ser más nocivos dependiendo de la cantidad que se utilice de estos productos químicos. Entonces, ese es otra causa también para tener en cuenta de la necesidad pues, de buscar alternativas para obtener productos al final pues mucho más amigables, productos que se logren degradar, ¿no? A medida que pase el tiempo sin causar efectos nocivos. Ya en trabajos anteriores nosotros ya hemos identificado un sinnúmero, alrededor de 18 arbustos con grandes cantidades de taninos que han beneficiado en la parte animal, como les comenté anteriormente, y pues ahora se quiere escoger los que tienen una mayor cantidad de taninos, pues y utilizar en este proceso de la industria. Dentro de los objetivos que persigue este proyecto es determinar la concentración, ¿no?, de cromo hexavalente en la descarga de aguas residuales especialmente y también de los sedimentos en las industrias o empresas dedicadas a este proceso. Como un segundo objetivo, obtener un extracto tánico, alcohólico y acuoso a partir de este producto, de este arbusto. Como tercer objetivo, cuantificar la concentración y probar en diferentes concentraciones también de taninos en procesos de curtición. Y finalmente, evaluar las propiedades físicas y sensoriales de los productos obtenidos luego del proceso de curtición. En primera instancia, se quiere evaluar características a corto plazo de estos cueros obtenidos al final y posiblemente en otras fases o en otros proyectos que continuarán, se quiere pues determinar cuál es ese grado el grado de degradación de estos cueros, ¿no? En el largo de los años, al pasar de los años, cómo van degradándose este tipo de cueros y cómo es su impacto a nivel del ambiente. Como resultados, bueno, hay resultados ya de cajón que los proyectos van a ir proporcionando, como por ejemplo son artículos, sea de alto impacto y también artículos regionales, productos también, resultados también, ¿no? Por ejemplo, como estudiantes que van a ir ligados, tanto como tesistas, estudiantes que van a desarrollar ahí sus horas de prácticas preprofesionales, validando como ayudantes de investigación. Y dentro de los resultados aquí del proyecto, pues lo que se quiere proporcionar son cueros, ¿no? Productos finales que van a ser sometidos a análisis sensoriales a través de personas calificadas para el efecto y que pues logren indicar pues los beneficios a corto plazo, como les decía, en estos productos. Otros productos también dentro de lo que es propiedad intelectual van a ser obtenidos manuales para la aplicación de estos extractos a nivel de procesos de curtiembre y también catálogos de leguminosas arbóreas con potenciales de usos industriales y ornamentales. Eso es lo que les puedo comentar, compañeros. Muchas gracias por la atención. Gracias, ingeniero. Agradecemos al doctor Gonzalo por su excelente intervención, además de que su proyecto va a ser muy interesante. Próximamente ya les iremos contando sobre los resultados, que va a ser en beneficio, como ya había bien dicho, de los estudiantes y también lo más importante a nivel del medio ambiente como una alternativa también de uso de este tipo de productos alimentarios que nos puede favorecer en esos aspectos importantes, ¿no? De remediación. Bueno, este espacio es un poco para dar cabida a las preguntas que tengan compañeros docentes, estudiantes, acerca de los proyectos. Entonces, quisiera solicitar, si es que tienen alguna pregunta, que se lo hagan a través del chat de la videoconferencia y los podremos indicar a los señores investigadores. Ok, parece que no tenemos ninguna pregunta.
Entonces, para mí es un gusto dar por clausurado este webinar. Nuevamente agradeciendo a los docentes investigadores por tan importante aporte a la investigación y esperando que los señores estudiantes también se incentiven, ¿no?, a involucrarse en este tipo de proyectos con los compañeros y a futuro también con otros compañeros docentes. Doctor Michel, no se me levantó la mano. No, iba a decir adiós, pero puse el motion equivocado. Ok, entonces les agradecemos por parte de la Coordinación de Investigación. Estaremos próximamente indicándoles avances sobre los proyectos como ya había indicado. Y muchísimas Hasta luego. gracias por su atención. Hasta luego.